Isabel la Católica. Al nacer Isabel, su padre, don Juan II, era rey de Castilla. Ocupaba un trono usurpado por sus antepasados e Isabel no estaba en modo alguno destinada a heredarlo. Si don Juan nunca hubiera imaginado que su hija sería reina de Castilla, menos aún pasaría por su mente la posibilidad de que con el tiempo llegaría a ser reina de una nación unida y poderosa, que sería reina de España. ¿A través de qué circunstancias llegó a serlo? Para desentrañar un verdadero laberinto de acontecimientos imprevistos, es necesario retroceder en la historia y revisar los reinados de la dinastía de los Trastámara, a la que Isabel pertenecía. Los Trastámara tuvieron un origen turbulento. Por los años 1300, reinaba en Castilla Pedro I, llamado el Cruel por su carácter violento y sanguinario, quizá debido a las continuas luchas que tuvo que mantener para conservar el trono. Era hijo de Alfonso XI, el héroe de la batalla del Salado, victoria que libró para siempre a España de invasiones musulmanas. Pero el glorioso Alfonso XI, que de la legítima esposa solo tuvo un heredero, Pedro el Cruel, de su gran amor, Leonor de Guzmán, le nacieron muchos hijos que serían semillas de discordia. El reinado de Pedro I fue una batalla incesante contra sus hermanos bastardos, que acaudillados por el primogénito, Enrique, conde de Trastámara, luchaban por usurpar el trono de Castilla. Pedro el Cruel justificó su nombre. Mandó asesinar a la amante de su padre y a 3 de sus hijos. Enrique de Trastámara se presentó entonces como el vengador de su madre y de sus hermanos, y apoyado por gran parte de los nobles, que odiaban al rey, desencadenó una contienda fratricida que terminaría con una tragedia. En el castillo de Montiel, y en lucha cuerpo a cuerpo, el bastardo mató al legítimo rey. Más tarde, con el nombre de Enrique II, subió al ensangrentado trono de Castilla. Con él comenzó la dinastía de los Trastámara. Los reinados de los Trastámara estuvieron marcados por una continua anarquía, hasta que subió al trono don Juan II, padre de Isabel la Católica. Este rey no tenía carácter para el gobierno y abandonó el poder en manos de su ministro, don Álvaro de Luna. Enérgico, inteligente, Luna luchaba por someter a los nobles que se hallaban en continua rebelión contra el poder del rey. 2 personajes podían llegar a eclipsar en la corte la influencia que don Álvaro de Luna tenía en ella. Eran los infantes de Aragón, primos del rey. Díscolos y de carácter ambicioso, los infantes se disputaban el favor de don Juan II y, viendo aumentar día a día el poder del ministro, decidieron eliminarlo por las armas. Los infantes fueron derrotados, pero más tarde los nobles consiguieron con intrigas lo que los infantes de Aragón no ganaron por las armas. Tanto influyeron sus maquinaciones sobre el ánimo del débil rey, que éste abandonó a su fiel servidor. Por orden de don Juan, Álvaro de Luna fue procesado y luego degollado en Valladolid. Un romance de la época, haciendo un juego de palabras con su nombre, melancólicamente dice: de ver morir a la luna, se enlutaron las estrellas. Don Juan II fue un apasionado de la poesía y de la música, pasiones que heredó su hija Isabel. La corte de este soberano era un modelo de refinamiento, donde florecieron poetas como Juan de Mena y el Marqués de Santillana. Todo eran torneos y fiestas entre los caballeros y las damas. Un poeta, Jorge Manrique, describe esta fastuosa corte años más tarde en los melancólicos versos que dedicó a la muerte de su padre. Manrique fue el arquetipo del poeta soldado. Pertenecía a la más rancia nobleza de Castilla y luchó en el bando de Isabel la Católica hasta morir a los 39 años, batiéndose con el ejército de la reina en el sitio de Uclés. El poema que le hizo famoso es una emocionada reflexión sobre la fugacidad de la vida y de las cosas mundanas, a la par que pinta la corte de don Juan II. ¿Qué se fizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se ficieron? ¿Qué fue de tanta invención como trujieron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos?
¿Qué fueron sino verduras de las eras? ¿Qué se ficieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se ficieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se fizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se fizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones como vimos tan potentes, di muerte, dolos escondes y traspones. En 1447, don Juan II había contraído segundas nupcias con la princesa Isabel de Portugal. De ella nacieron sus hijos Isabel y Alfonso. 2 años después de la muerte de su ministro Álvaro de Luna, moría el rey don Juan. Le sucedió un hijo de su primera mujer, Leonor de Aragón, que subió al trono de Castilla con el nombre de Enrique IV. Por entonces, su hermanastra Isabel solo tenía 3 años. El triste reinado de Enrique IV está admirablemente descrito en la carta que Hernando del Pulgar, cronista de la época, dirigió al obispo de Coria. Me he asentado con propósito de escribir particularmente las muertes, robos, quemas, injurias, asonadas, desafíos, fuerzas, justamiento de gentes, roturas, que cada día se facen abundantemente en diversas partes del reino. En medio de este caos, Enrique IV de Trastámara, hombre huraño y falto de energía, parecía preferir el aislamiento de los bosques con sus fieras a la compañía de los hombres, y muchos dijeron más tarde, al nacer su hija Juana, que era bastarda.